Así dice el Evangelio de San Lucas. Y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Dice el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Bienvenidos a meditar con nosotros desde el Evangelio de San Lucas en el gran misterio de la santa y prodigiosa Navidad del Niño Jesús. Les invito a que abramos todos la Biblia en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, para que juntos disfrutemos este bello relato. Gocemos la palabra para contemplarla y hacer lo que dice el capítulo 2 en el versículo 19. María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los meditaba en su corazón. También nosotros, a ejemplo de nuestra Madre Santísima, debemos contemplar la palabra para guardarla en el corazón, para meditarla con el fin de hacerla vida. Escuchemos lo que dice el capítulo 2 en el Evangelio de San Lucas. En aquellos días, el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen. También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su madre, para inscribirse con su esposa, la Virgen María, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén, nuestra Madre Santísima le llegó el momento de dar a luz al niño Dios. Dice el texto, le llegó a María el tiempo del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Detengámonos aquí un momento. Hemos escuchado el relato del nacimiento del niño Jesús en el capítulo 2 de San Lucas. Esto que ocurrió en Belén de Efrata, allá en Tierra Santa, también ocurrió en el año de 1223. En el año de 1223. Lo que acabamos de escuchar en el capítulo 2 de San Lucas ocurrió también en el año de 1223. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues ocurrió un Belén en Grecio. Un Belén en Grecio. ¿Pero qué es Grecio? Grecio es un pueblo en el norte de Italia. Y en el año de 1223 se celebró el primer Belén
en la ciudad de Grecio. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Un santo llamado San Francisco de Asís llegó a la ciudad de Grecio y llevaba en su mano un cencerro, es decir, una campanilla como la que le ponen a las cabras o a las vacas para que el pastor, cuando se le pierde alguna de ellas, pronto la sepa detectar. Y San Francisco, desde su conversión, tenía un amor muy grande por el misterio de la Santa Navidad. Y cuando fue a la ciudad de Belén, a Tierra Santa, se acrecentó en él el deseo ardiente de vivir cada año la Navidad con Jesús. Entonces San Francisco, muy emocionado porque estábamos ya dentro del tiempo del Adviento, como nosotros en este momento, San Francisco de Asís, con ese cencerro, iba predicando por los poblados del norte y del sur de Italia. Cuando llegó a la ciudad de Grecio, San Francisco de Asís predicó con tanta fuerza sobre el misterio de la Santa Navidad, que entre esa inmensa muchedumbre que le escuchaba, había un hombre llamado Juan Belita. Y este hombre, Juan Belita, que era un hombre muy afortunado por todas las riquezas y tierras que poseía, al escuchar la predicación de San Francisco de Asís, este hombre quedó tan prendado y tan conmovido por la escucha del Evangelio de los labios de nuestro Padre San Francisco de Asís, que cuando San Francisco terminó de predicar sobre la Navidad y el Adviento, aquel hombre totalmente quebrantado se le acerca a San Francisco y le dice: hermano Francisco, mira todo aquel roquedal, ¿ves todas esas montañas? Son tuyas, te las regalo. Yo soy el dueño, pero ahora te las doy a ti, porque sé que eres un hombre de Dios y que buscas lugares apartados para entrar en comunión con Dios. Eso es tuyo. San Francisco se quedó mirando y contemplando aquel roquedal y vio que había una inmensa gruta. Entonces llama a Juan Belita y le dice: vas a preparar esa gruta de la siguiente manera. Vas a poner mucha paja, vas a construir un pesebre, vas a traer un burrito y un buey. Vas a iluminarla con antorchas y velas y todos los caminos. Vas a levantar un entarimado y vas a colocar un altar. Porque el obispo de la región y un servidor y todos los habitantes del norte y del sur de los pueblos que he visitado, nos vamos a dar cita aquí con el obispo y con muchos sacerdotes para celebrar la misa de Nochebuena del 24 de diciembre del año 1223. Entonces Juan Belita, al recibir la instrucción de San Francisco de Asís, se emociona tanto que prepara todo. Con la ayuda de San Francisco, durante 15 días estuvieron preparando aquella gruta. Finalmente llegó la noche del 24 de diciembre y el espectáculo era increíble. Aquel 24 de diciembre, todas las montañas y todo el pueblo de Grecio estaba lleno de nieve. Parecía que el Señor Dios había enviado a propósito aquella nieve que embellecía el entorno. Y por todas las veredas y los caminos que conectaban a los pueblos del sur y a los pueblos del norte, venían familias completas con velas. Imagínate el espectáculo. Eran ríos serpenteantes de familias que venían en medio de la oscuridad, en aquellas montañas nevadas, todos con veladoras. El espectáculo era
como una fiesta de luces. Cuando la gente llegaba y veía aquel altar para celebrar la Eucaristía, todo hermoso con flores y con velas, bien dispuesto, y la gruta toda iluminada con antorchas, el pesebre todo lleno de paja, el burrito, el buey, parecía la gruta de Belén. Entonces llegó el obispo con un séquito de sacerdotes y San Francisco de Asís. Todo el pueblo estaba presente para esa gran celebración de Nochebuena. Cuando llegó el obispo a proclamar el evangelio, el nacimiento del niño Jesús, entonces el obispo le pidió a San Francisco de Asís que él predicara la homilía. Imagínate, San Francisco de Asís comenzó a predicar con tanta efusividad que todos los presentes y el obispo comenzaron a llorar. Era una noche extraordinaria. Entonces San Francisco se ingresa en la gruta iluminada y junto al pesebre donde estaba el burrito y el buey, a un costado estaba Juan Belita, su amigo, que junto con él habían preparado todos los detalles para esa noche santa. Cuando San Francisco se acercó al pesebre, ocurrió el gran milagro. De pronto, a la vista de todo el pueblo, de todas las familias, del señor obispo y de los sacerdotes que con él concelebraban, de pronto San Francisco se inclina ante el pesebre. ¿Y cuál es la sorpresa y el milagro? Que aparece en carne y hueso la imagen del niño Jesús, a la vista de todos los presentes. Imagínate el amor, la ternura, la dulzura, la emoción que le embargaba el corazón a San Francisco de Asís al ver al niño Jesús que le sonreía y que le hablaba. Era un verdadero Belén lo que se estaba viviendo aquel 24 de diciembre del año de 1223. A la vista de todos aparece el niño Jesús vivo en carne y hueso. Y todos lo veían moverse y cómo San Francisco lo abrazaba y acunaba Mesía al niño Jesús. Era tal la ternura que San Francisco de Asís toma al pequeño niño Jesús y lo besaba, lo acariciaba, lo acerca a su rostro, y el niño Jesús levantaba su manita y acariciaba y suavizaba el rostro de San Francisco de Asís. Todos cayeron de rodillas. Era un silencio total al ver la ternura del niño Jesús que le sonreía y le platicaba a San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís comenzó un diálogo teniendo en sus brazos al niño Dios a la vista de todos los presentes. Todos veían cómo el niño Jesús movía sus labios. Y veían cómo Francisco movía sus labios, pero nadie escuchaba. Solo podían contemplar aquel milagro. El niño Jesús se había aparecido ante cientos y cientos de familias en la ciudad de Grecio aquel 24 de diciembre del año 1223. Lo que ocurrió hace 2000 años, que nos cuenta el Evangelio, ocurrió por primera vez en la ciudad de Grecio. Por primera vez con San Francisco de Asís se vivía en la tierra, en el mundo entero, en el globo terráqueo, el primer nacimiento de esta manera milagrosa en una gruta. Fue inolvidable. Quédate meditando. Tú, ¿qué vas a hacer con tu familia? ¿Cómo vas a celebrar el nacimiento del niño Jesús para que verdaderamente nazca y se manifieste en sus vidas, en tus hijos y en todos los miembros de tu familia? Quédense meditando en esto que han escuchado y volveremos enseguida.
Queridos hermanos, esto que acaban de escuchar no es una leyenda, no es un cuento, no es un mito. Esto es una verdad. Esto sucedió realmente, como le están escuchando, el 24 de diciembre, en la ciudad de Grecio, en el año 1223, con San Francisco de Asís. Esto está en todas las biografías del santo. Lo puedes incluso bajar por internet y vas a ver, si tú pones Ciudad de Grecio, Italia, te va a aparecer la historia. 1223, San Francisco de Asís acuna al niño Jesús en aquel milagro sorprendente con Juan Belita en la gruta. Te cuenta la historia en aquella misa con el obispo, tal como se los estoy narrando. Todo esto está en los libros de historia de la vida de nuestro Padre San Francisco de Asís. Por eso es importante que entendamos esto que nos narra el Evangelio, de lo que sucedió hace 2000 años en la gruta de Belén, sucedió en la ciudad de Grecio, Italia. Ahí se vivió un Belén en la ciudad de Grecio. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Un Belén en casa. Un Belén en casa. Un Belén en tu hogar. Si esto ocurrió en el año de 1223 con San Francisco de Asís, para que nos demos cuenta que verdaderamente el niño Jesús viene a todas las familias del mundo cada Navidad. Pero ¿por qué no le vemos? ¿Por qué no le sentimos? ¿Por qué no le experimentamos? ¿Por qué no tenemos una visión? Porque estamos disipados, porque estamos distraídos, porque estamos desconcentrados, porque no nos hemos preparado bien durante el tiempo de Adviento. Y se repite la historia. Vino a los suyos, dice el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Porque se repite la historia de hace 2000 años. No hubo lugar para ellos en la posada. Se les cerraron todas las puertas. Por eso el niño Jesús pasa de largo en millones de casas y hogares, donde en lugar de preparar un Belén en nuestra casa para que nazca Jesús en medio de nosotros, preparamos borracheras, donde muchos se amanecen tomando, embriagándose, otros comiendo, otros bailando, otros escuchando música pagana de cumbias y narcocorridos, profanando la Navidad. ¿Qué hemos hecho con la Navidad? Hemos profanado la Navidad haciendo del nacimiento del niño Jesús un tiempo de mercadotecnia, de consumismo, de despilfarro, de vacaciones, de distracciones, de fiestas, de borracheras, de regalos. Y nos hemos olvidado de recibir y preparar al nacimiento de nuestro pequeño Jesús un Belén en casa, un Belén en nuestro hogar, un Belén en familia. Esto es lo que tenemos que hacer. Quiero explicar por qué en muchos hogares y en muchas vidas el nacimiento del niño Jesús pasa desapercibido. Voy a explicar lo que dice San Bernardo y voy a hacer una línea de tiempo y voy a explicar muy rápido. Él dice, San Bernardo, que hay 3 venidas de Cristo.
tres venidas. Dice, la primera fue su nacimiento. Y dice San Bernardo, esto ocurrió allá en Belén. Esto fue en Belén. Hace 2000 años. Y esperamos la parucía. Pero ¿qué es la parucía? La segunda venida. La segunda venida de Cristo. Y San Bernardo decía, entre la primera venida y la segunda hay una venida intermedia. Y esa venida intermedia es precisamente Jesús que viene entre el 24 y el 25 de diciembre de cada año. De cada año. De cada año. Entonces cada año hay una venida intermedia. Y esa venida intermedia de Jesús, venida intermedia, es una venida intermedia misteriosa. Y decía San Bernardo, esta venida intermedia no es para todos. ¿Cómo que no es para todos? Decían sus hijos espirituales, Padre Bernardo, explícanos. Tú dices que hay tres venidas de Cristo. La primera venida, la segunda venida, pero hay una venida misteriosa intermedia cada Navidad. Y San Bernardo decía, sí, hijos míos, esta venida intermedia no es para todos, sino solamente para aquellos que están verdaderamente preparados para recibir el nacimiento del niño Dios. Esto no solo le ocurría a San Bernardo, esto que ocurrió en Grecia, no solo le ocurrió a San Francisco, él fue el primero en vivir este Belén en la ciudad de Grecia, del 1223, el primero en vivirlo fue San Francisco. Y se le aparece el niño Dios. Al mismo tiempo que San Francisco de Asís estaba contemplando al niño Dios, Santa Clara de Asís también tuvo esa gracia. Santa Clara de Asís estaba enferma. Y mientras Francisco estaba en Grecia predicando y contemplando y mostrando la imagen viva, real, en carne y hueso del niño Jesús a la vista de todas las familias que fueron testigos oculares, en el convento, de pronto, súbitamente, de estar en su lecho postrada en la enfermedad, Santa Clara de Asís se levanta, se va a la capilla donde está el Cristo de San Damián, que todavía existe en Asís, donde se encuentra lo que una vez fue el monasterio de las Clarisas. Todavía existe a un lado, pero esa parte se puede visitar todo el peregrino que llega del mundo. Y puedes ver ese mismo Cristo que le habló a San Francisco de Asís. Y Santa Clara entra y se postra ante el crucifijo, pero por una revelación especial, ella se levanta y al pie de aquel crucifijo aparece en carne y hueso el niño Dios. Cuando Santa Clara retrocede, acunando, abrazando, besando al niño Dios, que él también le sonreía, la besaba y le acariciaba sus mejillas, como a San Francisco, Santa Clara mira el crucifijo y no está Jesús en la cruz, porque ahora está en los brazos de Santa Clara de Asís. Cuando las hermanas buscan en su celda a Santa Clara, que estaba enferma, y no la ven, dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está Clara? Entonces las hermanas se reúnen y van todas, como por una inspiración divina, a la capilla. Y cuando entran,
lo primero que ven es el crucifijo, pero sin Jesús. Y luego ven a su madre fundadora, que tiene en sus manos, como yo tengo en este momento aquí, esta imagen del niño Jesús, pero ella en carne y hueso, vivo, acunándolo, besándolo. Todas las hermanas cayeron de rodillas y comenzaron a alabar y bendecir. Al mismo tiempo, mientras con San Francisco de Asís en Grecia se estaba viviendo un Belén, también con Santa Clara. Para que nos demos cuenta cómo las palabras de San Bernardo se cumplen. Esa venida intermedia no es para todos, sino solamente para aquellos que están verdaderamente preparados. Jesús viene a nacer en sus vidas, en sus familias, en sus casas, en sus hogares. Por eso, ¿cómo vas a vivir tu Belén en casa este próximo 24 de diciembre, cuando caiga la noche? Ya debes tener preparado tu Belén. Y verás cómo el Señor se manifestará de muchas maneras. Para que esas palabras de San Bernardo que decía, esa venida no es para todos, sino para unos cuantos que están preparados, pidamos la gracia al Espíritu Santo de ser de esos pocos privilegiados para ir por todo el mundo y testificar y testimoniar que el niño Jesús está vivo y que es una realidad, porque viene verdaderamente a nuestro encuentro cada Navidad. Pero eso que dice San Bernardo, eso que le ocurrió a San Francisco y a Santa Clara, también le ocurrió a San Antonio de Padua. Por eso se le pinta siempre con el niño Jesús a un lado, porque él también tenía manifestaciones del niño Jesús. Y durante el tiempo de Adviento, San Antonio de Padua, franciscano, sacerdote franciscano, contemporáneo de San Francisco de Asís, él durante el tiempo de Adviento bajaba a la carpintería del monasterio y con sus manos preparaba juguetes para el niño Dios y los iba colocando en su celda. Los padres franciscanos decían, ¿qué le pasa a Antonio? ¿Que no tuvo una niñez? Pero él no decía nada. Y durante las noches, cuando ya todos dormían en sus celdas, en el monasterio franciscano, escuchaban risas de un niño y escuchaban la voz de Antonio que dialogaba con ese niño. Entonces los padres se levantaban e iban a la celda de este gran santo, Antonio de Padua, pero no se animaban a entrar, pero escuchaban las risas de un niño. Ellos pensaron mal. El padre Antonio está metiendo niños a su celda. Entonces le avisaron al superior. El superior no lo podía creer y dice, venga y véalo. Entonces cuando el superior sube a la celda y escucha las risas de un niño, mueve la cabeza. Dice, traigan la llave, vamos a cacharlo infraganti. Meten, abren, ¿y qué es lo que encuentran? Una habitación llena de luz celestial. A San Antonio de Padua en el suelo, rodeado de los juguetes, y al niño Jesús, abrazado de él, jugando, riendo y platicando. Entonces el superior y todos los padres franciscanos cayeron de rodillas ante el milagro y la aparición en carne y hueso del niño Jesús. Como ven, esto ha ocurrido en la vida de muchos santos del pasado y del presente. Esto mismo le ocurría al santo Padre Pío de Pietrelcina, que también tenía una gran devoción por el nacimiento del niño Jesús, como San Francisco de Asís. Y también él era un gran promotor en todos sus grupos de oración y sus hijos espirituales. Padre Pío preparaba a todas las familias para que cada Navidad vivieran un verdadero Belén y quitaran de ese día tan sagrado el vino, la música profana, los bailes, y que verdaderamente se dispusieran a vivir un Belén de Efrata
en sus familias, en sus casas, tal como ocurrió en el año de 1223 en la ciudad de Grecio. Lo que le ocurrió a Santa Clara, lo que le ocurrió a San Antonio, lo que le ocurría a San Bernardo, lo que le ocurría al Padre Pío, y qué decir de Luisa Picarreta, lo mismo. Ella misma lo deja escrito en sus diarios. Mientras yo me preparaba para el nacimiento del niño Jesús con la novena de la Santa Navidad, el niño Jesús bajaba a su cuarto y se le aparecía en carne y hueso. Y caminaba sobre la cama de Luisa y se abrazaban y se fundían en un abrazo de amor y de ternura. Y así, mis queridos hermanos, lo vemos en la vida de muchos santos. ¿Qué decir de Santa Teresa de Jesús en Ávila, que también tenía las revelaciones y las apariciones del niño Jesús en el convento? Por eso se llama Santa Teresa de Jesús. Ella iba bajando porque una de las hermanas sonó la campana para que bajaran a la capilla, todas las hermanas, a rezar el Ángelus. Era parte de la regla de vida. Y cuando las hermanas escuchaban la campana, estuvieran haciendo lo que fuera, tenían que suspender labores e ir a la capilla para rezar el Ángelus. Cuando Santa Teresa de Ávila va bajando por las escaleras que todavía existen, en el descanso, de pronto se detiene Santa Teresa y ve un pequeño niño, un bebé, con una túnica azul cielo, que la mira el niño y le da los brazos. Abrázame. Imagínate lo que sintió Santa Teresa. Entonces Santa Teresa, viendo al niño Jesús en carne y hueso, le dice: ¿cómo te llamas? Y el pequeño niño le dice: yo soy Jesús de Teresa. ¿Y tú cómo te llamas? Entonces Santa Teresa lo comprendió todo. Si tú eres Jesús de Teresa, yo soy Teresa de Jesús. Y en ese momento Santa Teresa se inclina, abraza al niño Jesús, lo levanta, lo besa, lo acuna y empiezan a amarse el uno al otro. Pero en ese momento Santa Teresa recuerda que tiene que estar en la capilla rezando el Ángelus y dice: ¿qué hago? ¿Dejo al niño y me voy a la capilla? ¿O desobedezco la regla y me quedo con el niño Jesús? ¿Tú qué hubieras hecho? Santa Teresa, teniendo en sus manos en carne y hueso al niño Dios, lo mira con amor, le sonríe, le da un beso y lo deja en el descanso. Se da la vuelta, baja y entra a rezar el Ángelus. Al día siguiente Jesús se le aparece en persona, ya adulto, y le dice: vengo a felicitarte, porque el día de ayer en el descanso de la escalera te me aparecí en la imagen del niño Dios y te puse una prueba de obediencia, y vengo a felicitarte porque tú, en el momento que fuiste capaz de renunciar a mí y me dejaste ahí para irte a rezar con las hermanas, me diste el mayor honor y la mayor gloria. Porque en ese momento tú me glorificaste con la obediencia, porque yo soy la obediencia. Si tú hubieras desobedecido la regla y te quedas conmigo, me hubieras deshonrado, porque estabas desobedeciendo. Recuerda, hija mía, que por la desobediencia entró el pecado en Adán, y por la obediencia mía, nuevo Adán, llegó la redención. Por eso vengo a felicitarte, porque hiciste bien en obedecer la regla del convento. ¿Cuántas lecciones nos da el niño Jesús de la santa obediencia? Obedezcan estas palabras que les digo. Obedezcan el Evangelio y preparemos un Belén para el niño Jesús en familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, y dejemos que Jesús niño se manifieste. Pero hay que pagar el precio, hay que renunciar a las borracheras, hay que renunciar a los bailes y a la música pagana,
para armar un portal de Belén en nuestras casas y adorar, bendecir, alabar, cantar, pero villancicos, y hacer las lecturas, encender el cirio, abrir las Biblias en torno al nacimiento, para que verdaderamente Jesús venga a nuestras casas en esta Navidad. Regresamos en un momento. Si tú eres tu palabra, Señor. Estoy convencido de que después de escuchar todas estas historias y el relato del Evangelio del niño Jesús y el Belén que se vivió en la ciudad de Grecia y todas las experiencias de los santos, San Francisco, Santa Clara, San Antonio, San Bernardo, Santa Teresa de Ávila, escuchen, Santa Teresita del Niño Jesús también tenía revelaciones y apariciones del Niño Dios en cada diciembre, cada Navidad. Hemos dicho también San Pío de Pietrelcina, así como Luisa Picarreta. Entre otros muchos santos, han tenido durante el tiempo de Adviento y la Navidad apariciones del niño Jesús. Y todos lo han dicho y lo han dejado en sus escritos dentro de la iglesia para testimonio de todas las familias del mundo. Solo por mencionar una lista de santos que tuvieron la experiencia de San Francisco de Asís, que vivieron precisamente lo que nos cuenta San Bernardo. Hay 3 venidas de Cristo. La primera, y entre la última hay una venida intermedia, que no es para todos, sino solamente para aquellos que verdaderamente se disponen a vivir una auténtica Navidad santa, como Dios manda, como dicta el Evangelio, como la vivió San Francisco de Asís, como la vivió Santa Clara de Asís, como la vivió el Padre Pío o Santa Teresita. Hoy mi mano está como muy resbalosa, me cuesta trabajo moverlo hoy, pero aquí está. Todos estos santos lo han vivido y muchos más. Esto es solo por poner un ejemplo. Lo que vivió la Virgen María, lo que vivió San José, lo que vivieron los pastorcitos, lo que vivieron los sabios de Oriente y muchos más, muchas familias de Belén que fueron testigos del nacimiento del niño Dios hace 2000 años. Eso mismo se ha venido repitiendo en la historia de la iglesia en 2000 años. ¿Y saben qué? Se seguirá repitiendo. ¿No quieres que se repita en tu casa? ¿No quieres que se repita en tu familia? Entonces arma un programa con una buena paraliturgia. Una introducción, primera lectura, Salmo, segunda lectura, el texto del Evangelio, Lucas capítulo 2, el nacimiento del niño Jesús, una reflexión, las preces, meter villancicos intercalados en torno al nacimiento, una buena explicación o reflexión o predicación, tomar una imagen del niño Dios y pasarla entre todos los presentes y a toda la familia contarles la historia del Belén de Grecia con San Francisco el 24 de diciembre del 1223. Y cuéntele todas estas historias de cómo el niño Jesús se les apareció a todos estos santos y muchos más. Hay muchos testimonios. Yo solamente estoy poniendo unos cuantos santos, pero a muchos más el niño Jesús se les ha aparecido y a muchas familias santas. Y han tenido visiones y revelaciones y manifestaciones porque Jesús está vivo. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y
San Francisco predicaba durante el Adviento: queridos hermanos, el Señor vendrá esa noche. El Señor vendrá esa noche. Y las palabras de San Francisco no eran solo una expresión romántica, sino que verdaderamente eran palabras proféticas de San Francisco. El Señor vendrá esa noche. Y todos estos santos estaban convencidos. Por eso Jesús niño se les aparecía. Y ellos lo contemplaban y lo compartían con todos cuanto podían. Hagamos también nosotros en esta próxima Navidad un Belén para Jesús. ¿No te gustaría que el niño Jesús se manifestara a tu familia? ¿No te gustaría que el niño Jesús se manifestara a tus hijos? ¿A todos los niños? Entonces ha llegado el tiempo, queridos hermanos, de poner un alto a esas navidades profanas y paganas que no tienen nada que ver con el espíritu de la auténtica Navidad. Organicémonos con sencillez. Abramos nuestras Biblias. Y en torno al nacimiento que hemos montado humildemente en nuestras casas, ahí, en torno a ese nacimiento que nos ayuda a entender un poco el misterio para poderlo vislumbrar y contemplar, y en torno ahí, con villancicos, ya sea en vivo o en un estéreo, regrabados, empezar a cantar, prender el cirio, empezar la paraliturgia, y verán cómo en una de esas Navidades el Señor les dará un gran regalo. Hagan la prueba y descubran qué bueno y santo es el Señor. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y a todos, feliz Navidad. Veniremos